cuando el motor, la combustión llega a Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos debieran ser analizados como problemas del ciudadano común argentino a partir de este concepto que denominamos revisionista en términos periodísticos, dado que la idea es repasar las decisiones que se tomaron desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, simplemente para advertirte que aquello que se presentó públicamente, más de una vez, casi siempre te diría, son medias verdades, son decisiones que no te terminan explicando el impacto que esas decisiones van a tener en tu vida cotidiana. Hoy vamos a posar la mirada sobre un fenómeno que se hizo visible en los últimos días, pero que es imperceptible. En realidad tiene algunos meses ya, que es la cantidad de contratos que se están haciendo en el Estado para dejar como planta permanente a miles de personas que entran por razones políticas. Cualquiera que tenga la posibilidad de revisar el boletín oficial es precisamente lo que tenés en imagen, que es donde aparecen las resoluciones, precisamente oficializa las resoluciones de gobierno, sean resoluciones, sean decretos, la publicación de las leyes. Así lo que apareció en los últimos tiempos, esto es lo que vas a ver, es una cantidad de designaciones todo el tiempo. A ver si lo podemos ver por la placa. Sí, lo tenemos al aire. Donde aparecen cientos de designaciones en los últimos meses que son excepciones al Sistema Nacional de Empleo Público. ¿Qué quiere decir esto? Que hace algunos años precisamente se trató de institucionalizar la carrera en el sector público y se fijaron una serie de requisitos para determinados cargos, para ejercer determinados cargos. Lo que hacen estas designaciones es pasar por altos esos requisitos, plantear excepciones no solo a la ley o al convenio colectivo para aprobar designaciones en cargos importantes o jerárquicos de personas que no están capacitadas o por lo menos no pueden mostrar la calificación mínima requerida para ejercer ese cargo. Esto se ha hecho absolutamente cotidiano, ha tomado una dimensión muy grande en los últimos meses. Hay designaciones a mansalva en el Banco Central, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, en todos los lugares del Estado, y dio lugar a casos muy claros de nepotismo. Digamos, el presidente del Banco Central, que lleva adelante una de estas tareas, designó, por ejemplo, en el Banco Central, en funciones importantes, a su pareja y a su hijo hace 3 meses. Y no solo eso, sino que además reformó el estatuto vigente para este ente, que es un ente autárquico, que obligaba a que los cargos estuvieran transitoriamente designados por un año, un periodo de 2 semestres. Lo reformó en marzo para que sean solo 2 trimestres, de manera de que esa gente que entró precisamente en esos meses quede asegurada en los cargos el día de mañana si perdían las elecciones, si el gobierno se tenía que ir. Eso quiere decir que el día de mañana vos con tus impuestos vas a tener que pagar si alguien los quiere echar, porque les va a tener que reconocer no solo el periodo que han trabajado, sino que además tiene el cargo en firme. Esto que está pasando quedó oculto en los últimos años y además se está dando en una situación de estanflación de la economía. Ustedes saben que la economía argentina no crea empleo hace 4 años. A esta situación llegamos en el fin de ciclo. Hoy nos va a ayudar a repasar cómo se llegó a este nudo y cómo se podría llegar a desatar. Fausto Spotorno va a ser nuestro invitado del día. Bienvenido, Fausto. Gracias. Y vamos a repasar precisamente los excesos que hay en el presupuesto, porque el presupuesto que se aprobó este año ya para el próximo. Así es. Prevé un aumento de plantilla.
simplemente para que estos cargos queden absolutamente confirmados. Y además, ¿cuáles son los desafíos con que se va a encontrar la próxima administración, sea la que sea? No estamos hablando ni siquiera de las dos fuerzas que van a enfrentarse en las elecciones. Esa va a ser tu propuesta. Qué fácil. Acompáñanos, esta es la propuesta para hoy. Con Sumai Viajá de Itaú, arma el viaje que querés. Elegí dónde, elegí cuándo y elegí cómo. Con Itaú, sumás y viajás. Pedí ahora tu tarjeta Sumai Viajá llamando al 0810-345-4800 o en la sucursal Itaú más cercana. Itaú, hecho para vos. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscas adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superviel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, pequeña tarea tenés. Sí. ¿Cómo se llegó a esta madeja y cómo se desata? Mira, en realidad, ahora estamos viendo la carrera final, la desesperación por meter políticos dentro del sector público. Sin embargo, esto ya viene desde hace varios años, no desde ahora. Y encima viene, te diría también en las provincias pasa algo parecido. Vos lo que estás viendo, si vos mirás la cantidad de empleados públicos que hay hoy en la nación y las provincias y municipios, todo su modo, hay cerca de 4 millones de empleados públicos. En el 2003 había 2.300.000. O sea, vos incorporaste 1.700.000 empleados públicos en los últimos 10 años, casi lo duplicaste. Sobre una población económicamente activa de... Y estamos hablando de 16 millones más o menos. O sea, estamos hablando de que un cuarto de la población, es sector público. El sector público, más o menos. Un 25%. Cuando hablamos sector público, estamos incluyendo no solo el aparato burocrático, sino todas las empresas del Estado. Estamos incluyendo todo lo que es las empresas del Estado, no. Por eso. Sacando entonces, las empresas. en realidad... Sería un poco más. Claro. No, estamos incluyendo lo que es todo el aparato burocrático, por legislativo, judicial y provincial, fondos fiduciarios también, esos organismos externos, el Banco Central, pero no las empresas del Estado, ¿no? Y las universidades, los profesores de las universidades. Con lo cual estás hablando de un crecimiento muy importante de la planta del Estado, que se aceleró mucho en los últimos años. Vos decías, y es cierto, que en los últimos 4 años no hay crecimiento del empleo privado, formal. Sí, tenemos una placa que precisamente nos aportaste vos, vamos a ver si la podemos ver. Así es muy claro cómo está la diferencia entre las dos curvas. Entre las dos curvas. Y ahí... No, esto tiene que ver, mirá, esto lo mencionaba, sí. Vamos a hacer un breve intervalo con esto. Esto es lo que la plantilla de empleados públicos que está reconocida en el presupuesto nacional. Como ya se aprobó el presupuesto nacional, que es un dibujo directamente de los números, porque ya inclusive los números para el 2015 están desactualizados. Sí. En el presupuesto se está previendo la incorporación de otros 15.000 empleados. 15.000 empleados más, exactamente. Pero estamos hablando del sector público nacional nada más. Sí, y sin los organismos y sin... Por eso, sin organismos descentralizados, sin el resto. Vamos a ver ahora sí la plantilla el gráfico que nos aportó Fausto. Explícanos qué es esta... Ahí se ve perfectamente del 2008 la diferencia de crecimiento entre el empleo público y el empleo privado formal. Y es más, y si vos mirás detenidamente, a partir del 2011 vas a ver que el empleo privado formal no crece más. Está estancado desde el 2011 para acá. Entonces vos decís, bueno, si no hay crecimiento del empleo formal en los últimos 4 años, ¿por qué el desempleo no aumentó? Bueno, porque lo que creció también en ese momento es el empleo público.
fenomenalmente. Y porque lo que se considera también como empleo son los planes de asistencia, ¿no es Exacto. cierto? Sí, no tanto eso ya no tiene tanto peso, pero acá lo que a veces es un crecimiento del empleo público. Solamente del 2011 para acá tenés un crecimiento de un 20% de la planta total de empleos públicos a nivel nación y provincias. Con lo cual, casi todo el crecimiento del empleo que tuviste, lo ves ahí, en la Argentina, en el sector público, no en el sector privado. Aclaremos que es un índice con base 0 en 100 y que de ahí se produce precisamente desde el 2008 la diferenciación. Exactamente. Vos ves ahí en el 2008 que creció un poquitito, después cayó en el 2009 un poquito el empleo privado formal por la crisis, la recesión que tuvo que ver con una crisis internacional y después acá una recesión. Con la crisis subprime mundial y todo lo que... Después empieza a crecer en el 2010 y hasta el 2011, fin del 2011 se estanca, ¿no? Y a partir de entonces ves una línea recta prácticamente, casi totalmente recta hasta hoy. Incluso con una pequeña caída que tuviste en el 2012, pero después de ahí no tuviste ninguna recuperación. En cambio, el sector público absorbió toda esa gente que quedó fuera del mercado laboral. Lo de los planes que contabas vos sí tiene impacto de la siguiente manera. La gente que quedó fuera del mercado laboral, que entró al mercado laboral y no consiguió trabajo, o que quedó fuera del mercado laboral, dejó de buscar empleo. Y se fue de la pega. Si vos ves la población económicamente activa en Argentina, está cayendo. Y eso no suele Está suceder. cayendo desde hace un año y pico, ¿no? Está cayendo desde hace un año y pico. Eso es menos gente que busca trabajo. Menos gente que o trabaja o busca trabajo. Entonces hay dos preguntas ahí. Una, ¿qué tan sensatas son las estadísticas? Que digamos que es el INDEC y tenemos nuestras dudas. Pero otra explicación posible, e incluso por ahí pasa también, es que la gente que se queda sin trabajo, como tiene un plan social, decide ni salir a buscar trabajo, ¿no? Porque ve que no hay una demanda del mercado laboral en el sector privado y decide quedarse en el plan. Ahora, la otra parte de la pregunta es cómo se desata esa madeja, ¿no es cierto? Porque en muchos lugares, creo que tenemos una foto ahí, hay lugares donde realmente la atención es muy sensible. Por ejemplo, esto es las promocionadas unidades de atención sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que tanto hace campaña el gobernador. En muchas, eso es la UPA de Lomas. Hay un solo médico clínico, no hay pediatra. No, exactamente. Y vas ahí y hablas con ellos, porque tuve la oportunidad y te dicen, mira, estamos reclamando la designación hace 3 meses. Sí, y lo mismo pasa en el Hospital Ovita de Avellaneda, que levantaron las guardias porque muchos médicos, precisamente como no les venía el reemplazo, al quedar atrapados 48 horas o por ahí, porque se tienen que quedar, ya no quieren ir directamente. Bueno, te cuento y no solo pasa eso, sino que además después vas a la planta de empleados y es altísima. Entonces, me ha pasado en el hospital, pero en Río me ha pasado que voy a hablar con unos médicos, saben en qué estado están, y me dicen, no, nos faltan médicos, nos faltan empleados. Digo, pero ahí vi 8 secretarias afuera. Ah, sí, de esas tenemos un montón. Lo que no tenemos es médicos. Y ese esquema del sector público es esto que estábamos hablando. Vos tuviste un esquema donde para evitar el desempleo tomaste gente sin ningún control. El resultado es que esa gente en parte también se generó mayor déficit fiscal. En las provincias sobre todo se subieron mucho los impuestos para financiar esto. En la nación esto por ahí no se ve tanto a nivel nacional. No, porque recordemos que en los 90 precisamente lo que la contracara fue que los servicios, tanto la educación como la salud, fueron pasados a nivel provincial, con lo cual el gasto quedó en cabeza de las provincias y la recaudación, por cuestión del Estado quebrado del 2001, quedó en cabeza de la nación. Exactamente. Entonces ya aparte de ese lío que tenés, vos lo que tenés es que las provincias tampoco tienen la maquinita para imprimir. Entonces acá la nación contrata gente y después imprime billetes para pagarle. Pero las provincias no tienen ese esquema. Entonces cuando tomaron mucha gente, después no la pudieron pagar, subieron los impuestos. Y si vos ves la presión tributaria de las provincias, subió al ritmo que subió el empleo público en las provincias por todos estos temas. El resultado es que ahora tenés una presión tributaria que impide que el sector privado crezca, con lo cual no toma gente, y por el lado del Estado tomando la gente que el sector privado no toma, en un círculo vicioso que no está resolviendo. ¿La presión tributaria es récord en este momento en la Argentina para la historia? Por mucho. ¿Cuánto está por encima del promedio si tuvieras los últimos 20 años que son los comparables? Estás 14 puntos del PBI. Una guasada, no solamente. 14 puntos por encima del promedio de los últimos 20 años. El promedio histórico argentino fue 26, 27, alguna vez 30 puntos del PBI de presión tributaria, estás en 40. ¿Y lo ideal sería? 26, 27, 30. Además, eso es el promedio. Lo ideal sería que además no tuvieras economía en blanco. Eso es el promedio. Pero si pones
la economía solamente en blanco, o sea, todos los que pagan impuestos, la presión total se está te en va el mucho más 60, claro, estás se te va arriba, mucho más arriba. estás quinto en el ranking mundial de impuestos. Esta cosa de que pagamos impuestos como los finlandeses o los suecos y tenemos servicios de... Es más, te diría que los finlandeses y los suecos no quisieran pagar los impuestos que pagamos nosotros. Nosotros pagamos muy por arriba de Finlandia y de Suecia. De hecho, los únicos 5 países que están con más impuestos que Argentina son de África, ¿no? Son el Congo, y son países muy pobres. Y que además tienen una economía en blanco muy chiquita. Muy chiquita. Claro. Pero si vos tomás a los países, los altos, Noruega, están todos por debajo de Argentina, todos por debajo de Argentina. De hecho, la presión tributaria que hay en Alemania es equivalente a la que hay promedio acá, 40 puntos. O sea que los que trabajamos en blanco en Argentina pagamos mucho más impuestos que pagaríamos en Alemania. Con un sistema tributario argentino muy complicado. Rápidamente, la gran diferencia es que en Alemania pagan impuestos las personas y no tanto las empresas. La presión tributaria sobre las empresas en los países nórdicos es bastante baja, bastante baja. ¿Por qué? Porque la idea es que las empresas no son ni ricas ni pobres, lo que son ricos y pobres son la gente. Entonces, si yo quiero distribuir los ingresos, no tengo que atacar a las empresas, tengo que atacar a los dueños de las empresas. Bueno, lo que pasa es que aquí nos está diciendo que este es uno de los componentes de pérdida de competitividad que tiene la Argentina. Acá se está focalizando mucho en el tipo de cambio, que por razones obvias, porque el nivel de atraso es el mismo de Martínez de Oz, por eso yo al ministro ya le digo Kicillof directamente, porque ha conseguido empardarlo. Pero el tema es que la Argentina no solo tuvo esa cuestión de atrasar el tipo de cambio, sino que elevó la presión tributaria, no ganó en eficiencia y tiene esta clase de problemas. En el próximo bloque voy a volver sobre el punto que te marco. Si yo fuera... establezcamos un juego, me eligieron gobernador, me eligieron intendente, me eligieron presidente, y vos sos mi funcionario y te digo, armame un plan para desarmar esto sin costo social. Muy bien. Esa va a ser tu tarea en el próximo bloque. Acompáñanos. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La preocupación, está jugando mucho el oficialismo en esta campaña sucia que se estableció y que fue muy visible en los últimos días, que tiene casos realmente ridículos, ¿no es cierto? Acusar al próximo gobierno de que va a devaluar un gobierno que asumió con $1, lo decía fuera de cámara, con $1 a 2.80 y se despide con $1, el oficial, a 10. Devaluaron un montón. Argentina está entre los 5 países que más devaluó nominalmente en los últimos 10 años. ¿No te alcanzó? Porque por la inflación, por el aumento de costos, por lo que hablábamos antes, pero devaluaste. Y de hecho la devaluación ya está hecha, que vos... A ver, el tipo de cambio oficial es algo que no excede nadie. O sea, es un valor teórico ya a esta altura, excepto por algunos importadores, exportadores, pero para el resto es teórico el valor. Con lo cual, para mí el tipo de cambio que hay que mirar, el que podría mirar uno como el tipo de cambio de mercado es el contado con liqui, para tener alguna noción. Entonces ese tipo de cambio ya está devaluado. Si después terminás devaluando lo oficial y llega el contado con liqui, no lo podés llamar una devaluación. Pero el oficial es teórico. Vamos a concentrarnos en este jueguito que te proponía, ¿sí? Si yo te pido, desarmemos esta madeja, pero sin costo social, porque si no, no voy a poder gobernar. Mira, vas a tener algún costo vas a tener que pagar, sea social o sea alguna otra cosa. El problema no está tanto en la nación, sino en las provincias, porque en la nación el impacto, la cantidad de empleados públicos es baja, relativamente baja. Y casi todos estos nombramientos son políticos que están dando vuelta, que están buscando una fuente laboral. Casi todos tienen ganas muy bien. O sea que ahí no tenés por costo social. Tendrás que ver cómo te lo sacás de encima. Muchos de esos nombramientos son para generar presión política, pero no es por un tema amplio. Ahora, las provincias... Pero necesitas una ley para... Seguramente, una ley de emergencia. ¿Qué necesitas? En el 89 una ley de prescindibilidad del empleo público. Que sí, como los últimos todos los empleados públicos que se nombraron los últimos 2 años
están a disposición del Estado, a que se organice el Estado. Bueno, y ahí te voy a complejizar más. Venís y me decís, vayamos a lo mismo, una ley de previsibilidad que a mí me permita reubicarlos y ver si se cumplen las condiciones que tiene que cumplir según la ley, ¿no? Y yo te digo, ¿pero quién me la va a votar en el Congreso? Porque no somos mayoría en diputados, y en el Senado, donde están los representantes de las provincias, ninguno va a querer levantar la mano. Una negociación política. Es una cuestión de negociación política, también se puede hacer por decreto de necesidad de urgencia. Sobre todo porque vos todavía te quedan los poderes para modificar el presupuesto. Yo creo que algo de eso se va a haber que hacer, porque no podés tener... Además lo tenés que hacer políticamente, tenés un montón de gente ahí metida que entró por cuestiones políticas. En las provincias es otro problema. Pero pará, volvamos a ese supuesto. Sí. Vos decís los cargos políticos. ¿Cuántos son de este total? O sea, en eso vos decís, eso lo tenés que solucionar porque es más para presión política. Pero eso, ¿cuánto es en la inflación de cargos que tenés? No sé, no está claro. Yo te diría que... Pero deben ser un montón, porque además no sabés... Lo que ha pasado... La ley de empleo público, lo que te decía en el pasado es, mira, hasta director, desde abajo hasta director, ahí son todos cargos que se eligen por concurso. Esa era la vieja ley que está en funcionamiento, pero era todo por excepción. De director para arriba sí son cargos políticos. Entonces era fácil, vos decías, bueno, subsecretarios, secretarios, ministros son todos cargos políticos, ¿no? Y esos asistentes. Entonces todos estos se iban cuando cambiaba el gobierno. Esa era la idea de la ley. Y todo lo que es de director para abajo son cargos de empleo público. Este gobierno lo que hizo fue, todos los directores pasaron a ser cargos políticos, empezaron a meter cargos políticos por todos lados. Crearon direcciones en todos lados. Crearon direcciones en todos lados. Cargos Entonces, jerárquicos. Una mezcla ahí que no sabés hoy cuántos son. Pero vos decís que eso se podría limpiar. Se podría limpiar. Vamos a la otra parte, porque vos decías el problema es las provincias. El problema es las provincias. Las provincias han tomado mucho empleo público, además son los que más tienen, porque estos 4 millones de empleados públicos de la nación son 800.000. El resto 3.200.000 están en las provincias. Por lo que decíamos, por los servicios de educación y salud, básicamente, salud, y de seguridad. Y seguridad. Exactamente. Y más un montón de empleados públicos que se llaman. Hay provincias enteras donde casi todo la planta de empleo formal es público. Con lo cual ahí tienes otro problema mucho más grave, porque ahí sí puedes tener un costo social más importante de rehacerlo. Y ahí tenés dos esquemas. Una opción es negociar salarios. O sea, bueno, fíjate que es una combinación entre negociación de salarial y reducir empleo público. ¿Por qué digo negociación salarial? Porque hay salarios, maestros, por ejemplo, tenés que decir, bueno, a estos ganan el ajuste del salario como corresponde. Ahora, tengo toda una serie de personas que están en el sector administrativo que no hacen nada o que no trabajan. Bueno, ahí tendremos que hacer o una negociación salarial especial para ellos, o separarlo del sector público por un tiempo y ponerlos en un freezer hasta ver qué hacemos con esa gente. Voy como abogado. También hay unos planes que se han hecho en varias provincias y que funcionan, que son los planes de incentivos a la toma de empleados públicos. O sea, vos un empleado público que... Claro, si conseguís en el sector privado... Yo te pago los aportes. Claro, yo te pago los aportes y vos en el sector privado por 2 años le conviene a todos, ¿no? Por eso te iba a plantear casi como abogado del diablo. Si vos planteas un desincentivo por la vía salarial, en general vas a perder a los mejores. A los mejores, exactamente. Ese es el problema que tenés. Y si planteas por el lado del congelamiento de cargos, no tomo más, y apostás a que vegetativamente la planta baje, y a que además se generen incentivos en el sector privado para que algunos se arbitren, digamos, sí. También se te van los mejores. No, ahí lo que vas a tener que hacer es una combinación de todas esas cosas. Todas las tenés que hacer. Cuando el problema que tenés siempre cuando decís, bueno, por ejemplo, un retiro voluntario anticipado, se te van los mejores. Entonces lo que tenés que hacer, hay 2 opciones. Una es seleccionar, no todo el mundo tiene retiro voluntario obligatorio, o recontratarlos. Si son los buenos, hasta le das un beneficio para que lo hagan. El problema son los demás. Ahí donde vos tenés que limpiar por la vía salarial, por la vía de darle un bono, un voucher por los aportes laborales para que vaya a conseguir trabajo en el sector privado. Y todas las medidas que puedas tomar van a servir, porque hay que reducir bastante el empleo público. No es una cuestión menor. Porque además a eso, y eso sí, ojo, contra eso tiene que bajar la presión tributaria, ¿no? Que ha crecido en los últimos 2 años. Vamos estás trabajando sobre un escenario base para el 2006, supongo, como cualquier economista. Sí. 2006 dije. Me quedé atrás. Bueno, es un año para los hinchas de estudiantes muy simbólico.
¿Sobre qué supuestos los haces? Bueno, ese es un grave problema. Yo creo que cualquiera de los dos gobiernos, hay que partir de esto, cualquiera de los dos candidatos van a hacer más o menos lo mismo. La cuestión va a ser las formas. Y te voy a explicar rápidamente cómo lo veo yo. Todos van a tener que ajustar el tipo de cambio, ajustar las tarifas, reducir en lo que se pueda el empleo público y reducir impuestos, ¿no? En ese ramo creo que van a tener que hacer casi todo lo mismo. La cuestión es, arreglar con los holdouts también me faltaba. Lo que veo es que Macri, por ejemplo, si gana, va a tener menos capacidad de negociación en el Congreso, con lo cual va a perder mucho tiempo en el Congreso. Y va a tener que hacer aquellas medidas que no pasan por el Congreso, tomarlas mucho más rápido, para no perder tiempo en las medidas, por ejemplo, tipo de cambio. Entonces, si tengo un problema cambiario, que no tengo que tomar ninguna resolución que pase por el Congreso, eso lo tengo que hacer rápido. No me puedo trabar ahí, porque después me voy a trabar en el Congreso seguramente con temas como las tarifas, etcétera, deuda. Scioli no tiene ese problema. Scioli no tiene el problema de decir, bueno, porque sabe que en el Congreso va a tener mayoría. Entonces sabe que las medidas como el tipo de cambio las puede darse el lujo de tomarlas gradualmente, porque las negociaciones en el Congreso las va a hacer mucho más rápido. Entonces yo creo que la diferencia no está en qué se va a hacer, sino en los tiempos de cada uno. Y en el final del camino, igual, cuando proyectás, decís, eso te da supuestos de, no importa si vas por como la liebre o vas como la tortuga, ¿a dónde llegás? Yo creo que vas a llegar debería llegar a una economía que tenga tarifas de servicios públicos mucho más altas, o por lo menos que hagan que sea rentable invertir en servicios públicos y en energía. Por ejemplo, YPF es una empresa que hoy está valiendo 8.000 millones de dólares más o menos, de acuerdo al valor de mercado, y tiene que invertir 32.000 millones de dólares para explotar Vaca Muerta. Eso no se puede hacer. O sea, no una empresa de 8.000... 4 veces lo que vale. Lo que vale. Tendría que invertir 4 YPFs que no... Entonces ahí tenés que darle rentabilidad a YPF, vas a tener un montón de cosas, pero por lo menos el gas tiene que valer en el mercado algo que haga rentable el negocio, ¿no? Está bien, pero me queda un minuto. Si yo te digo PBI, crecimiento, salario real, el 2016, inflación, sí, al final del 2016. Yo te diría, mira, y no te voy a pedir tipo de cambio para no comprometer. No, pero yo creo que PBI no vas a crecer en casi ningún escenario. Flat, o sea, igual que estos años. Flat. En el caso de que hagas todo muy rápido como Macri, por ahí tenés todo un primer trimestre peor y un segundo semestre mejor, por ahí en un escenario como el de Scioli, más planchado. La segunda salario real creo que va a ser negativo. Seguramente va a ser negativo el año que viene. Va a caer, no como el 2012, que fue muy negativo. Aunque te devuelvan impuestos, porque te bajen ganancias. Bueno, ahí hay que ver. Hay que ver cada caso. Inflación, porque me tengo que ir. Inflación creo que va a subir. Porque te sube el tipo de cambio, te suben las tarifas, y encima vas a eliminar restricciones a las exportaciones. Todos esos son medidas inflacionarias. Lo que pasa es que no creo, por ejemplo, que la devaluación tenga el impacto inflacionario que tuvo en el 2014. O sea que esta sensación de final de fiesta que vivimos en los últimos años va a ser mucho más certera el año que viene. El año que viene, sí. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a sentir mejor. Fausto, un gusto haber Gracias compartido este espacio con ustedes. A ustedes tenemos una cita la próxima semana, el próximo viernes, para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.